Hola, bienvenidos a una clase más de Ciencias Naturales. Esta semana corresponde la clase 18 en esta modalidad online que ya estamos llevando a cabo hace un par de meses en este año especial. Ya estamos en la semana del 5 de octubre y vamos a intentar continuar tratando de reconocer cómo se ha construido el conocimiento actual sobre los átomos, valorando el carácter dinámico que tiene el conocimiento científico y dando la importancia, comprendiendo la importancia de la evidencia científica para validar las propuestas que se hacen en torno a diferentes tópicos, en este caso acerca de el átomo. Para comenzar, recordemos lo que vimos la clase pasada, porque la clase pasada ya comenzamos a acercarnos a ver el proceso histórico en la construcción del conocimiento de que lo que actualmente sabemos sobre el átomo. Vimos un video que es un documental hecho en el año 1957 por el mismísimo Walt Disney, quien a través de la colaboración con un científico llamado Heinz Haber, un científico alemán, que aparece en el video presentando la información científica y a través de dibujos animados, ¿cierto? Y como una relata, como una historia, un verdadero cuento, se fue explicando qué es lo que era la energía atómica, en términos de que hay que entender que este video, este documental se hizo en un contexto donde la humanidad, las personas tenían mucho miedo a sufrir un ataque por una bomba atómica, producto de que anteriormente había ocurrido la Segunda Guerra Mundial y había habido lanzamientos de estas bombas atómicas sobre las ciudades de Japón. Por lo tanto, la gente tenía mucho miedo a una tercera guerra mundial con la Unión Soviética, específicamente Estados Unidos. Entonces Walt Disney hizo este documental para explicarle a la gente eh, cuál era el aporte de esta energía y que lo importante es entender de que este conocimiento sobre la energía atómica y sobre el cómo es un átomo y de qué está hecho, nos puede permitir grandes avances, manejar un poder creador, un poder de poder lograr energía infinita, pero también va a depender de nosotros el cómo la utilicemos. En la actualidad se sabe que la energía nuclear, la energía atómica o energía nuclear se utiliza para el tratamiento del cáncer o para hacer exámenes para ver fallas en nuestro organismo. Se utiliza para crear energía calórica, ¿cierto? Se utiliza para crear entonces también electricidad. Eh, es importante entender de que el conocimiento sobre cómo es un átomo y a partir de ello, a partir de todo esto, llegar a obtener energía nuclear, no fue un proceso simple, no fue un proceso fácil y no fue de un día para otro. Requiere mucha investigación y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a hablar sobre los diferentes aportes que se hicieron a lo largo de la historia de la teoría atómica por diferentes científicos y comprender un poco más entonces cómo fueron surgiendo estas ideas y cuáles fueron los aportes que fueron haciendo estos científicos. ¿Cómo es un átomo y cómo lo sabemos? Estas preguntas son las que van a girar en torno a nuestras clases, a la clase pasada, a esta clase y a la que vendrá, y probablemente a otras también, porque queremos entender cómo es un átomo y para ello estamos primero que todo conociendo la historia, el cómo lo sabemos. ¿Cómo sabemos cómo es un átomo? Eso es gracias a los aportes de muchos científicos. Ustedes pueden poner estas preguntas que se ven muy simples y pequeñas en Internet y probablemente en un par de segundos les va a salir una gran cantidad de información. El tema es pensar y reflexionar que esa información que nos aparece tan rápido y así como puff, como la nada, no es algo que se construyó de un día para otro y que ha llevado muchos años, incluso un largo periodo de la historia de la humanidad, poder conocer lo que actualmente sabemos sobre un átomo. Así es que los invito a que veamos la clase de hoy que está enfocada al cómo sabemos cómo son los átomos. En esta lámina ustedes pueden ver cómo a lo largo de la historia la imagen que el humano tenía en su cabeza sobre cómo es esta partícula fundamental que forma la materia ha ido cambiando, ha ido modificándose. Pero el átomo siempre ha sido igual, ¿sí? Hay que entender que esta lámina representa lo que nuestra cabeza humana,
limitada, ¿cierto?, se imagina, cómo se lo representa. El átomo siempre ha sido igual. La diferencia está en cómo el humano lo interpreta, cómo el humano lo imagina, cómo el humano eh, sabe qué es. Como ustedes pueden darse cuenta, desde un principio, como una esfera sólida, hasta llegar al modelo actual, ha habido un largo camino de transformaciones en esta imagen que tenemos sobre el átomo. Entonces, en esta clase vamos a hablar sobre cómo entonces se fue construyendo cada vez, se fue complejizando cada vez más la imagen o este modelo de átomo que tenemos. Bien, todo tiene un inicio y eh, increíblemente los inicios de lo que se comenzó a formar como una idea de átomo se generó 400 años antes de Cristo con los filósofos griegos Demócrito y Leucipo, que no eran unos filósofos tan famosos como otros. Y en su tiempo ellos comenzaron a dudar de lo que se pensaba hasta el momento de lo que estaba hecha la materia. En esos momentos se creía que la materia estaba formada por 4 elementos: tierra, fuego, agua y aire. Y esta idea de los 4 elementos, y que después se sumó el éter como un quinto elemento, era la idea que todo el mundo tenía sobre de qué estaba hecha la materia. Y como Aristóteles y Platón eran dos filósofos griegos de renombre famosos, y ellos sostenían estas ideas, ellos creían esto, todo el resto de personas que los seguía, obviamente que pensaban que esa era la idea de la cual teníamos todos que estar muy claros. Pero Demócrito y Leucipo llegaron a romper este esquema, a cuestionar esta idea y a pensar de que no, que todas las cosas, si yo voy a lo más pequeño de algo, si yo comienzo a trozar algo en partes muy pequeñas, voy a llegar hasta un punto donde voy a encontrar una pequeña partícula que es lo más pequeño que ya no puedo seguir dividiendo. Y este concepto ellos lo llamaron átomo. La palabra átomo significa que no se puede dividir. Y estos filósofos no fueron para nada aceptados en su idea en ese momento, porque no eran famosos, ¿cierto? No tenían tantos seguidores, pero su idea de átomo quedó ahí, latente, por casi 2000 años. Tenemos que entender de que ellos eran filósofos, no eran científicos, y por lo tanto fundamentaban sus ideas en el razonamiento lógico, es decir, en el pensamiento de la lógica de las cosas. Ellos observaban lo que pasaba a su alrededor y cuestionaban y se hacían preguntas y filosofaban. Eso es lo que hacían, pero no experimentaban y por lo tanto, claro, no tenían ninguna forma de comprobar lo que ellos estaban diciendo, más que solamente sus ideas y su pensamiento lógico. Pero a pesar de eso, sorprende mucho lo cercano que estuvieron al concepto y a las ideas de lo que es realmente un átomo. A pesar de que sabemos que el nombre átomo, que significa sin división, ya quedó solamente como una anécdota. 2000 años después, el científico inglés John Dalton retoma las ideas de Aristóteles, de Demócrito y de Leucipo, y deja atrás la idea de Aristóteles y de Platón sobre los 4 o 5 elementos que dan origen a todo. Entonces él retoma este concepto de átomo, este concepto de partícula que forma toda la materia. Como él sabía mucho de gases, porque era un científico físico, ¿cierto?, que estudiaba el comportamiento de los gases, vio que estas ideas de Demócrito y de Leucipo encajaban en sus estudios y entonces fue construyendo a partir de unos 5 postulados que van a aparecer después en un video, 5 ideas fundamentales, el primer modelo científico del átomo. Y a partir de ese momento se inicia la era de la ciencia experimental, es decir, a través de experimentos yo voy a obtener evidencias que van a comprobar lo que yo estoy planteando. Después de Dalton vinieron una serie de científicos que llegaron con aportes y muchos de ellos también tuvieron desaciertos, así como Dalton también, muchas de sus ideas o algunas de sus postulados que daban origen, que daban sustento a esta teoría atómica inicial, ahora en la actualidad están
totalmente ya desechados porque ya se sabe que no es así. Por lo tanto, en la ciencia hay muchos descubrimientos, hay cosas que son aciertos y hay otras que son desaciertos. Y eso construye en su totalidad lo que se puede en estos momentos saber acerca del átomo. Por lo tanto, todos son muy importantes, pero sí hay algunos que se destacaron por sobre otros por sus aportes, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En este video haremos un repaso cronológico de los avances más significativos en el conocimiento del átomo y su estructura, desde los griegos hasta nuestros días. Así que quédate hasta el final y no olvides suscribirte. Como en casi toda la ciencia, los primeros en hablar del tema fueron los griegos, en esta ocasión Demócrito y Leucipo, quienes en el siglo V a.C. fueron los primeros en mencionar la palabra átomo, que significa indestructible o indivisible. Para estos filósofos, los átomos son indivisibles y eternos. Son sólidos. Entre los átomos solo existe el vacío. Los átomos de diferentes cuerpos difieren entre sí por su forma, tamaño y distribución espacial. Y las propiedades de la materia varían según el tipo de átomos y cómo estén agrupados. Sin embargo, esta teoría no fue muy aceptada por otros filósofos como Aristóteles y Platón. De todas maneras, desde aquella época conocemos la palabra átomo. Así que, gracias Demócrito y Leucipo. Pero muchísimo tiempo después, por allá en 1805, para que te hagas una idea, en ese tiempo ya se había descubierto el hidrógeno, el oxígeno, la ley de la conservación de la masa, la ley de los gases ideales, entre otros. El inglés John Dalton publicó su teoría atómica, en la cual postulaba lo siguiente: los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. Y por último, una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca supone la creación o destrucción de los mismos. Sin embargo, una serie de investigaciones iniciadas aproximadamente en 1850 y que continuaron hasta el siglo XX demostraron claramente que los átomos tienen una estructura interna, es decir, que están formados por partículas aún más pequeñas, llamadas partículas subatómicas. Estas investigaciones condujeron al descubrimiento de tres partículas: electrones, protones y neutrones. Algunos inventos también fueron muy útiles para conocer la estructura del átomo, como por ejemplo el tubo de rayos catódicos. El tubo de rayos catódicos, abuelo de los tubos utilizados posteriormente en los televisores, es un tubo de vidrio del cual se ha evacuado casi todo el aire. Consta de dos placas metálicas conectadas a una fuente de alto voltaje. La placa con carga negativa se llama cátodo y emite un rayo invisible. Este rayo catódico se dirige hacia la placa con carga positiva, llamada ánodo, que pasa por una perforación y continúa su trayectoria hasta el otro extremo. Cuando dicho rayo alcanza la superficie recubierta de una manera especial, produce una fuerte fluorescencia o luz brillante. En algunos experimentos se colocaron por fuera del tubo de rayos catódicos dos placas cargadas eléctricamente y un electroimán. Cuando se conecta el campo magnético y el campo eléctrico permanece desconectado, los rayos catódicos alcanzan el punto A del tubo. Cuando tanto el campo magnético como el
eléctrico están desconectados, o bien cuando ambos están conectados pero se balancean de forma que se cancelan mutuamente, los rayos alcanzan el punto B. Cuando está conectado solamente el campo eléctrico, los rayos llegan al punto C. J. Thomson estableció en 1895 que dichos rayos catódicos eran en realidad partículas, mucho más pequeñas que el átomo de hidrógeno y con carga negativa, que recibieron el nombre de electrones. En esta animación nos podemos hacer una idea del experimento de Thomson. En la primera parte podemos observar cómo los rayos parten desde el cátodo hacia el ánodo, sin ninguna perturbación. Ahora observamos que al tener una fuerza electromagnética del mismo tipo, el rayo se desvía respondiendo a las fuerzas de repulsión que solo pueden tener las partículas. Y por último, notamos que el rayo se desvía acercándose al campo electromagnético de carga contraria, confirmando que se comporta como una partícula que sigue las leyes de la atracción de los cuerpos con cargas diferentes. Thomson concluyó que, debido a que los rayos catódicos son atraídos por la placa con carga positiva y repelidos por la placa con carga negativa, deben consistir en partículas con carga negativa, a las que llamó electrones. Thomson propuso un modelo en el cual la parte positiva del átomo se hallaba distribuida uniformemente por todo el volumen de este, mientras los electrones se hallaban inmersos en esta matriz de carga positiva, como las pasas de un pudín. Por la misma época, Eugene Goldstein realizó algunas modificaciones al diseño inicial de tubos de rayos catódicos. El nuevo dispositivo tenía el cátodo perforado y el tubo, en lugar de vacío, contenía diferentes gases. Observó que detrás del cátodo se producía otro tipo de resplandor proveniente del ánodo, por lo que dedujo que los nuevos rayos poseían carga positiva. Posteriormente fueron bautizados como protones. Con este nuevo descubrimiento ya quedaba más que confirmado que Demócrito, Leucipo y Dalton estaban equivocados al decir que el átomo era indivisible, ya que estaba conformado por partículas subatómicas llamadas electrones con carga negativa y protones con carga positiva. Con los aportes de Henry Becquerel, los esposos Curie, entre otros, se descubrió la radiactividad, propiedad que poseen los átomos de algunos elementos de emitir radiaciones. Algunas de estas radiaciones pueden ser alfa, con carga positiva, o sea, protones, beta, con carga negativa, electrones, y gamma, sin carga, y formadas por partículas que no se desviaban por la presencia de campos eléctricos. Luego debían ser neutras, por lo que se les llamó neutrones. Hasta este momento se conocía que el átomo estaba formado por protones, neutrones y electrones. Ernest Rutherford efectuó una serie de experimentos utilizando láminas muy delgadas de oro y de otros metales como blanco de partículas alfa provenientes de una fuente radiactiva. Rutherford observó lo siguiente: la mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin desviarse. Otras tenían una ligera desviación. De cuando en cuando, algunas partículas alfa eran dispersadas o desviadas de su trayectoria con un gran ángulo. Y en algunos casos, las partículas alfa regresaban por la misma trayectoria hacia la fuente radiactiva. Este fue el descubrimiento más sorprendente, pues según el modelo de Thomson, la carga positiva del átomo era tan difusa que se esperaría que las partículas alfa atravesaran las láminas sin desviarse o con una desviación mínima. En consecuencia,
Rutherford propuso un nuevo modelo atómico. Con el fin de dar una explicación a este hecho, Rutherford propuso la existencia del núcleo atómico como una zona central densa en la cual se concentraba la mayor parte de la masa atómica. El núcleo debía ser positivo, puesto que las partículas alfa, también positivas, eran rechazadas al chocar contra los núcleos de los átomos del metal. También estableció que los electrones debían mantenerse en constante movimiento en torno al núcleo, con lo cual gran parte del volumen del átomo sería espacio vacío. Pero algo no cuadraba en este nuevo modelo. Según la física clásica, toda partícula acelerada, como es el caso de un electrón girando alrededor del núcleo de un átomo, emite energía en la forma de radiaciones electromagnéticas. En consecuencia, el electrón debería perder energía continuamente hasta terminar precipitándose sobre el núcleo, dando lugar a un colapso atómico, algo así como esto. Para solucionar estas inconsistencias, habría que basarse en la naturaleza de la luz y la espectroscopía. Es decir, había que analizar el comportamiento de las radiaciones de las que se habló anteriormente. De aquí en adelante, los modelos atómicos se centran en el movimiento de los electrones y su ubicación dentro del átomo. Resulta que cuando un elemento cualquiera es calentado hasta la incandescencia, como se ve en la imagen, emite luz de un color característico que se denomina radiación electromagnética. Si esta radiación se hace pasar a través de un prisma, lo cual se puede hacer a través de un espectroscopio, se obtiene un conjunto de haces luminosos de diferentes colores que conforman el denominado espectro de emisión. Cada elemento produce un espectro de emisión distinto, que es como una huella digital. Con el fin de dar solución a las inconsistencias que presentaba el modelo atómico de Rutherford, el físico danés Niels Bohr propuso en 1913 que los electrones deberían moverse alrededor del núcleo, similar a como lo hacen los planetas alrededor del Sol, a gran velocidad y siguiendo órbitas bien definidas determinadas por cantidades de energía fijas, llamadas cuantos. A las órbitas mencionadas por Bohr se les llamó posteriormente niveles de energía. Bohr también estableció que cuando un átomo absorbe o emite energía en forma de radiación, los electrones a su alrededor son promovidos de una órbita a otra. Si un electrón absorbe energía, pasa a una órbita mayor, alejándose del núcleo. Al emitir luego esta energía, desciende a un estado menor, más cerca del núcleo. No obstante, Bohr no era claro al explicar por qué eran posibles solo ciertas órbitas y por qué había discrepancias tan grandes entre las órbitas de diferentes átomos. Arnold Sommerfeld, físico alemán, propuso en 1916 una ligera modificación al modelo de Bohr, según la cual existían órbitas elípticas, además de circulares, permitiendo la existencia de niveles y subniveles de energía, es decir, ciertas regiones dentro de los niveles de energía donde les era permitido moverse a los electrones. En 1926, Erwin Schrödinger describió el comportamiento del electrón en un átomo en términos probabilísticos. Schrödinger consideró que la trayectoria definida del electrón según Bohr debe sustituirse por la probabilidad de hallarlo en una zona del espacio periférico al núcleo atómico, tal como sugería el principio de incertidumbre de Heisenberg, quien decía que no es posible conocer al mismo tiempo la posición y la velocidad de un electrón. Con esto
se cambiaba la palabra órbita por la palabra orbital, ya que una órbita es la trayectoria que describe un objeto físico alrededor de otro, mientras que un orbital se define como una zona donde probablemente se encuentre un electrón en movimiento. Es así como, después de todo este recorrido, llegamos al modelo atómico actual. Hoy se puede decir que el átomo es la partícula principal de la materia, que todo lo que existe está conformado por átomos, que los átomos están conformados por un núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones, y que estos aportan el 99.9% de la masa del mismo. Y además contienen una nube electrónica donde se hallan en constante movimiento los electrones, ubicados en diferentes niveles, subniveles y órbitas cuantizadas. Espero que hayan disfrutado de este camino tanto como yo haciendo este video. Si fue así, no olviden darle pulgar arriba al video y sobre todo suscribirse al canal. Recuerden que yo soy Yamil Córdoba y esto es Química desde cero. Y así llegamos al final. Como ustedes pudieron darse cuenta en el video, hay una gran cantidad de aportes científicos, pero todo comienza desde la época de los filósofos. En el año 400 a.C., cuando Demócrito y Leucipo comienzan a construir, a acuñar, a crear este concepto de átomo como una partícula que no se puede dividir en nada más pequeño y que es lo que forma la materia. A partir de eso, pasaron 2000 años para que John Dalton pudiera retomar esta idea y desde ese momento comienza entonces la construcción de lo que hasta el día de hoy sabemos del átomo. En la lámina se pueden ver aquellos científicos de mayor renombre y que todos los estudiantes que pasan por el colegio deberían conocer, al menos tener una noción de cómo o qué fue lo que cada uno de ellos aportó para poder comprender sobre cómo es un átomo. Tenemos el aporte de Dalton, el aporte del modelo de átomo que hizo John Thomson, el modelo de átomo de Ernest Rutherford o el modelo de Niels Bohr y de James Chadwick. Cada uno de ellos tuvo aportes significativos al modelo atómico actual y es por eso que forman parte de lo que se debe conocer como cultura general. Cada uno de los modelos que vamos a ver se pueden asemejar con cosas de nuestro alrededor, analogías. Ya hemos usado las analogías anteriormente cuando veíamos los organelos celulares como participantes de un reality, o cuando hablábamos de las células del sistema inmunológico como superhéroes que nos defienden contra el ataque de los villanos. Bueno, en el caso de los modelos, de las imágenes que los científicos pensaban cómo era un átomo, también se pueden hacer analogías. Por ejemplo, el primer modelo, que es el que utilizábamos nosotros hasta hace un tiempo atrás para poder representar átomos en una molécula, es de las esferas sólidas, que es el modelo de Dalton. Y este modelo de átomo como una esfera sólida, también se puede hacer una analogía con bolitas o canicas o bolas de billar o también las piezas del Lego. ¿Por qué? Porque son los bloques de construcción de la materia. Posteriormente, con el modelo del señor Thomson, aparece una propuesta, ¿cierto?, que se parece un poco porque también son esferas, pero ahora esta esfera tiene cargas positivas, incrustadas en ella tiene cargas negativas, que estas cargas negativas él se las imaginaba como chips de chocolate en una galleta o como pasas en un pan de Pascua y que también podríamos asimilarlo con una sandía. Las pepitas serían los electrones o cargas negativas. Posterior a eso, con el modelo del señor Rutherford, aparece entonces este concepto de un modelo similar a un sistema solar, donde tenemos en el centro concentrada una gran cantidad de materia, en este caso sería como el Sol, y alrededor de este núcleo que representaría en un sistema solar al Sol,
orbitando alrededor de esto, estarían los electrones. Y después aparece el modelo de capas, ¿cierto? El modelo de capas que plantearía que un átomo se parece un poco a una cebolla, porque tenemos un centro donde está el núcleo, pero en capas concéntricas a este núcleo vamos a encontrar a los electrones. Y así, como ustedes se pueden dar cuenta, se pudieran hacer analogías. Y estas analogías van a ir apareciendo entonces a lo largo de la clase. Y también aparecieron en el video. Bien, entonces vayamos haciendo una reflexión, ya que vimos el video, para que vayamos haciendo algunas aclaraciones y vayamos dando algunos datos que son importantes de comprender. Primero, ¿quién fue Demócrito? Ya sabemos que Demócrito fue un griego, un filósofo griego que para su época fue bastante revolucionario, por decirlo de alguna manera. Él cuestionó las creencias sobre lo que se sabía hasta el momento de materia y además fue quien usó por primera vez la palabra átomo para describir a la partícula que formaba toda la materia que conocemos. Ahora, ¿cuál era la idea principal que planteaba Demócrito? De que la materia estaba formada por pequeñas partículas y que estas partículas eran la base de toda la materia. Ahora, ¿qué importancia tuvo la idea o las ideas sobre la materia que él planteó en esa época? Bueno, principalmente que él confrontó las ideas de Aristóteles y Platón, como ya lo comenté anteriormente, con un pensamiento que rompió los esquemas de la época y que probablemente no fue tomado en consideración, pero que dejó abierta la discusión durante muchos años, 2000 años, ¿cierto? Y finalmente, hasta que alguien la rescata, en este caso Dalton, y en la actualidad entonces sabemos que su idea no estaba tan errada, al contrario, estaba bastante cerca de lo que nosotros nos imaginamos que es un átomo. Dalton, ya sabemos que fue quien tomó las ideas de Demócrito, de estos filósofos, y su aporte radica principalmente en que fue quien comenzó la era de la experimentación en torno a la teoría atómica. Él realizó experimentos y sus resultados, ¿cierto?, desembocaron en una propuesta del primer modelo atómico que existe, que es lo que estamos viendo en la imagen, que es incluso el que utilizamos, ya lo dijimos, para comenzar a entender qué son los átomos y cómo se agrupan y forman moléculas o de elementos o de compuestos. Por lo tanto, su modelo, si bien ya sabemos que los átomos no son esferas sólidas, él hizo grandes aportes y hasta el día de hoy todavía se utilizan. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia que existe entre lo que logró Dalton y lo que logró Demócrito? Bueno, Dalton demostró a la comunidad científica, a través de sus experimentos, que el átomo era la partícula base que forma toda la materia efectivamente. Él lo pudo demostrar, que es lo que le faltó a Demócrito, porque Demócrito, no era un científico y no hacía experimentación, pero Dalton sí. Entonces, a partir de lo que planteó y lo que demostró Dalton, se comenzó a cuestionar, a partir de ese momento, las antiguas nociones aristotélicas, ¿cierto? De que todo estaba formado por agua, aire, tierra, y eso ya quedó atrás a partir de lo que Dalton hizo. Por lo tanto, su aporte fue muy grande. Ahora, si comparamos el modelo de Thomson, que es posterior al de Dalton, si los comparamos ambos, vamos a ver que tienen similitudes y que tienen diferencias. Se parecen en que ambos modelos representan al átomo como una esfera, ¿sí? Pero la diferencia es que en el modelo de Thomson se incorporan unas pequeñas subpartículas atómicas llamadas electrones. Aparecen por primera vez entonces estas pequeñas partículas que forman el átomo, que están dentro del átomo, que son parte del átomo. Y él se las imaginaba como pasas o como chips de chocolate incrustados en esta esfera con carga positiva. Ahora, entonces, ¿cuál es la partícula que descubrió Thomson? El electrón. Por lo tanto, por esa razón Thomson está en la lista de los científicos que marcaron la historia del conocimiento del átomo. Bien, veamos el modelo del señor Rutherford y comparémoslo con el modelo anterior que propuso el señor
J.J. Thomson. Si nosotros los miramos, ambos modelos tienen cosas en común y también tienen diferencias. Veamos cuáles pueden ser estas diferencias. Primero, Rutherford propuso un modelo tipo sistema solar, donde el núcleo, ¿cierto?, que es el centro, en este caso sería como el Sol, tiene carga positiva y alrededor de este núcleo o centro se encuentran girando en órbitas alrededor de este núcleo los electrones que poseen carga negativa. Eso es una diferencia. ¿Por qué? Porque el señor J.J. Thomson planteaba de que el átomo era una esfera sólida con carga positiva donde estaban incrustados los electrones. Diferente, ¿verdad? Otra diferencia es que los electrones entonces ya no están incrustados en la esfera, sino que se encuentran a una cierta distancia del núcleo. Con respecto a las similitudes entre ambos modelos, vamos a ver que ambos modelos son similares en que reconocen que el átomo es la partícula que forma la materia. De hecho, todos los científicos que son parte de la teoría atómica concuerdan en eso, ¿cierto? Por algo están estudiando el átomo. Todos concuerdan que el átomo es lo que da origen a toda la materia. Pero también hay otras similitudes. Por ejemplo, en este caso, que el átomo está formado por partículas negativas, llamadas electrones, y positivas, llamadas protones. O sea, vamos a ver que en ambos modelos está presente esa idea. Ahora, ¿cuáles fueron los dos grandes aportes que hizo Rutherford a la teoría atómica? Él definitivamente presentó un modelo que era totalmente distinto al de Thomson, y esto obligó a la comunidad científica a replantearse el conocimiento adquirido hasta ese momento y demostró que existía una distancia entre el electrón y el núcleo, y esa distancia era enorme. Si lo pensáramos y lo imaginamos como un estadio de fútbol, todo el estadio sería el átomo en sí, en total. El núcleo sería una moneda puesta en la mitad de la cancha de pasto y los electrones estarían sentados en las graderías más lejanas. Esa es la distancia que hay para que ustedes se imaginen qué es lo que planteaba el señor Rutherford. Y eso vino a cambiar totalmente lo que se pensaba hasta el momento del átomo. Y por lo tanto, él planteó que gran parte del volumen del átomo era espacio vacío. Si comparamos ahora el modelo de Niels Bohr y del señor Rutherford, vamos a darnos cuenta de que existen también diferencias y similitudes. En respecto a las diferencias que hay entre estos dos modelos, el señor Bohr planteó que los electrones se movían en órbitas predeterminadas y también dijo que estas órbitas tenían una capacidad limitada y fija para contener electrones, es decir, que en cada uno de estos orbitales hay una cantidad de electrones determinado que pueden permanecer ahí. Incluso él dijo cuántos electrones podían caber o ser contenidos en cada uno de estas órbitas. También él sugirió cómo se iban completando estas órbitas con los electrones. Ahora, por su parte, el señor Rutherford solamente estableció que los electrones orbitaban alrededor de este núcleo. Por lo tanto, ahí hay diferencias. Ya el modelo de Niels Bohr es más complejo. Ahora, con respecto a las similitudes, podríamos nombrar entonces que ambos sostienen que el modelo del átomo se parece al sistema solar. Si los miramos, se parecen bastante, ¿sí? Ambos plantearon que hay partículas subatómicas que constituyen el átomo. Estaban de acuerdo también en eso. Y que estas partículas están cargadas eléctricamente, con cargas positivas los protones, con cargas negativas los electrones. ¿Ya? Pero el señor Bohr hizo también sus aportes a la teoría. Y sus aportes están en relación a que él demostró que el modelo atómico no estaba acabado hasta ese momento, sino que podía seguir siendo perfectible, podía seguir siendo perfeccionado, y que la ciencia debe continuar investigando o debía continuar investigando lo que se sabía hasta el momento del átomo. Y que, bueno, la ciencia está en constante desarrollo y el conocimiento es provisorio. Y el segundo aporte que hizo el señor Bohr es que él entregó información cuantitativa relacionada con el movimiento orbital de los electrones. Él se enfocó ahí.
A partir de que se descubren estos electrones, ya comienza toda una investigación acerca de ellos y de su comportamiento. Para ir cerrando ya la clase del día de hoy, me gustaría que reflexionáramos en torno a lo que estamos viendo acá. Estamos viendo una línea de tiempo, ¿cierto? Donde vemos los modelos atómicos de más renombre, que son los que hemos hablado el día de hoy, desde Dalton al señor Bohr, bueno, y aquí también aparece Schrödinger, y hay muchos otros. Pero todos estos modelos que aparecen en la línea de tiempo han sido modelos, como les dije yo anteriormente, que marcaron la historia del conocimiento del átomo, partiendo por los filósofos. Y hay un periodo muy largo, ya dijimos, de 2000 años, donde estuvo estancado el conocimiento sobre el átomo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ocurrió esto? Y ya hemos conversado antes en este mismo video que esto se vio influenciado por lo que la gente creía, ¿cierto? Porque seguían a estos filósofos de renombre y como ellos lo planteaban, entonces el resto también pensaba que esto era así. Además, la ciencia no se desarrolló como una disciplina, sino después de muchos siglos después. Y el método científico logró probar empíricamente, es decir, con datos concretos, lo que antes eran solamente discusiones filosóficas sobre lo que se pensaba que era a través del razonamiento del pensamiento lógico. Por lo tanto, no habían pruebas concretas. ¿Y cómo comenzaron a surgir estas pruebas concretas? Bueno, a partir de la experimentación, pero también gracias al desarrollo de la tecnología. El desarrollo tecnológico viene asociado y va de la mano a la ciencia y contribuye a que la ciencia pueda realizar experimentos y a través de esos experimentos, ¿cierto? Entonces pueda avanzar y pueda obtener evidencias. Entonces, el desarrollo tecnológico ha permitido perfeccionar y sofisticar muchos experimentos que antes no era posible de realizar. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de la historia? ¿Por qué tenemos que decir, bueno, para qué me interesa saber lo que pasó y en qué se equivocaron, si yo me conformo con saber cómo es un átomo ahora? Bueno, si nosotros no nos preocupamos de conocer cómo llegamos a saber lo que sabemos hasta el día de hoy acerca de los átomos, estaríamos negando, ¿cierto?, la importancia de que el conocimiento científico se construye, que no es algo que surge de la noche a la mañana y que requiere un trabajo arduo. Por lo tanto, es importante entender que los científicos son personas que destinan mucho tiempo de su vida, a veces vidas completas, a investigar, a experimentar, a cuestionar y a comprobar lo que ellos u otros plantean. Y eso es ciencia. Y eso es importante para todos los que estudian ciencia, ya sea en el colegio o en la universidad, o al que le guste la ciencia, es importante que lo comprenda. El conocimiento científico no es algo estático. Lo que yo planteo hoy puede que en 5 años más haya cambiado. Los 118 tipos de átomos que existen, quizás en 5 años más pueda aparecer otro. Y ya me quedé atrás. Por lo tanto, tanto para quienes investigan, para quienes estudian, como para quienes son parte de la ciencia, tienen que tener claro de que el conocimiento científico es un conocimiento dinámico que se va enriqueciendo año a año con el aporte de muchos científicos. Ahora, para finalizar, aquí tenemos la imagen del señor Demócrito, ¿cierto? Filosofando, pensando en los átomos. ¿Qué pensaría él, ¿cierto? Hoy, el día de hoy, si él supiera todo lo que ya se sabe de un átomo, que los átomos en realidad sí se pueden dividir, como lo vimos en el video de la clase pasada, gracias a entonces a que se disparan estos neutrones y dividen el átomo y se produce energía nuclear. O sea, el señor Demócrito diría, parece que no estábamos tan bien en ponerle ese nombre. ¿Por qué? Porque la palabra átomo significa sin división. Por lo tanto, ya su idea quedó un poquito eh, errada, ¿cierto? Pero probablemente entonces él ya no elegiría esa palabra y ya el átomo no se llamaría átomo y por lo tanto ya no sería lo mismo, tendría otro nombre. Por lo tanto, la palabra átomo, si bien su significado es algo que no se puede dividir, la partícula más pequeña que no se puede dividir,
ya sabemos que eso no es así. La palabra átomo queda como una anécdota histórica del origen, desde donde surge este concepto.